Acción. Hola Erika, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, Bien, gracias a gracias. Dios. Nuevamente, buenos días. Bienvenidas al EVAP que tenemos entonces de electiva 2 correspondiente a Project. Vamos a mirar entonces las dudas que tienen al respecto. Natacha me está manifestando que tiene algunos inconvenientes. Ya nos va a compartir qué mensaje le está saliendo al intentar instalar el Project. Porque hay una compañera que incluso también le pasó lo mismo a Marta Yolanda, donde, donde ya, digamos, en el punto en que ella estaba, ya era simplemente volver a reiniciar el equipo y arrancar, y ahí sí ya le funcionó ya sin problema. Profe, le cuento que yo tuve el mismo inconveniente. En mi computador no me dejó instalar el programa, me tocó instalarlo en el de mi hija, porque en el mío lo descargué 3 veces del link que usted nos compartió, no me arrancó con nada, ingresé directamente a la página donde usted lo descargó, también hice el trámite, no pude, entonces dije, no, de pronto es mi equipo o algo, me tocó en el de mi hija, y ahí sí lo pude instalar y estuve trabajando ahí. Ok, ¿qué puede pasar? Digamos, uno, si el equipo es un Mac, lo primero que hay que hacer es tener la actualización del último Java, para poder ahí sí del link efectivamente descargar el Project Libre. El Project Libre no es pesado. Sin embargo, de pronto si el equipo tiene ya un procesador, digamos que ya es relativamente, digamos, de tecnología, digamos, hacia atrás, pues ahí ya empieza de pronto a complicarse un poco la instalación de nuevo software. De pronto pudo haberte sucedido, hay algún inconveniente que hubiese estado generando de pronto con el procesador de tu equipo y te obligó pues a tenerlo que instalar en el otro, pero pues lo importante es que efectivamente lo hayas logrado habilitar. El inconveniente que tiene Natacha, al igual que lo tuvo Marta Yolanda, fue con el Mac. Entonces lo que hay que primero es bajar el último Java y después ahí sí hacer la instalación del Project Libre y de hecho al instalar el último Java reiniciar primero, reiniciar y ahí sí hacer el descargue del Project Libre. Entonces muéstrame, Natacha, de pronto qué fue lo que te pasó. Sí, Juan Carlos, pues yo ¿Qué descargué mensaje te Java. sale? Sí, dice, bueno, pues yo hice el proceso como tú estás indicando, descargué Java con el enlace que tú nos compartiste, eh, reinicié el equipo y procedí a descargar por medio del enlace que tú nos compartiste también el project. Pero Sí. entonces cuando yo trato de abrir project me dice la descompresión de Pro ha fallado. Y Es volviste a lo- reiniciar. Sí, sí. Y me dice, así, entonces no lo he logrado, no he podido abrir ese software. Intenta descargarlo de nuevo. Entrar otra vez a Project Libre y darle la opción de descargar de nuevo. Ok. A ver si te deja funcionar. Bueno, entonces, Luciana, buenos días, ¿cómo estás? Profe, soy yo. Soy Erika, porque lo que le decía del problema del computador, yo voy a salir de aquí como Erika y me va a quedar como mi hija para mostrar la pantalla para poder revisar. Dale. Oye, que exacto. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ir, digamos, reforzando un poco lo que correspondió a la actividad 3 que ya finalizó. De hecho, ya el primer corte ya cerró. Entonces, pues ahí es importante con respecto a la actividad efectivamente que se debía estar presentando, lo que corresponde a las fases del proyecto, lo que corresponde a la configuración del diagrama de Gantt. Entonces, básicamente a modo de recorderis, tengamos siempre presente que las fases de la gestión de un proyecto tienen que ver con la iniciación, la planificación, luego viene la ejecución, la supervisión y el control y finalizamos con el cierre, donde la supervisión y control es transversal, es decir, mientras yo estoy ejecutando, debo estar constantemente a hacer supervisión y control para mirar que lo que esté ejecutando esté efectivamente dándose con respecto a lo planificado. De lo contrario, pues entrar a hacer los ajustes pertinentes. Ya entrando más al tema ya del diagrama de Gantt en la configuración como tal,
pues es importante que tengamos presente y recordemos que el diagrama de Gantt es una herramienta de gestión de proyectos que busca básicamente poder agilizar y cumplir con objetivos de entrega, permite ver las tareas que el equipo de personas, quiénes son los responsables de cada una de estas tareas, el tiempo de duración de cada actividad, las fechas programadas incluso para que efectivamente se puedan cumplir. ¿Qué características tiene principalmente el diagrama de Gantt? Pues tiene varios elementos que independientemente del proyecto o de su objetivo, deben incluirse para que funcione de forma eficiente. Y ahí es donde viene efectivamente esa configuración que tenemos que hace referencia a las tareas, hace referencia a la fecha de inicio de cierre, hace referencia a esas barras horizontales, a la escala de tiempo, a los periodos que debe tener cada tarea, al progreso, cómo va avanzando efectivamente cada tarea. Básicamente, este diagrama nos ayuda a simplificar la visualización de todas las tareas de un proyecto. Es decir, no tengo que ir a hacer lectura de algo, sino a simple vista, simplemente observar efectivamente esa gráfica, lo que permite pues una mejor planificación, va a permitir también hacer un seguimiento de los tiempos de ejecución y la rapidez, por supuesto, para poder detectar allí áreas de mejora y obstáculos potenciales que se puedan presentar y puedan entorpecer de pronto el proyecto. Las tareas que muestra básicamente un diagrama de Gantt pues están vinculadas para que se cumpla un proyecto. Nos va a permitir ver el progreso de cada una en lo particular y también poder tener un panorama de la evolución del proyecto ya a nivel también general. En este diagrama de Gantt, básicamente las tareas se colocan en un eje vertical, ¿sí? O sea, las tareas las vamos colocando en este eje, ya vamos a entrar a mirar. Y el periodo en que deben concretarse cada una de ellas, ahí sí van en el eje horizontal. Entonces, cada barra pues puede efectivamente emplearse un color que puede identificar el equipo, la persona responsable de poder estar realizando dicha actividad. Adicionalmente, este esquema que se maneja pues implica organización en intervalos o lapsos incluso, por lo que nos va a ayudar a establecer periodos de acción para poder terminar satisfactoriamente los proyectos sin importar su nivel de complejidad. Por ello, pues ya el diagrama de Gantt lo vamos a usar para un gran proyecto que requiera decenas de tareas o incluso lo podemos utilizar para un proyecto muy pequeño que se resuelva simplemente con 5 o 10 tareas y no se requiera de más. Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos efectivamente con este diagrama de Gantt. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, por lo- No hay preguntas, listo. Ok, Marta Yolanda, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, permítanme, entonces aquí estoy ya compartiendo mi pantalla. Por favor, me indican si ven la pantalla. Aún no. Sí, señor. Sí, sí, profe. Ok, gracias. Listo. Entonces, cuando ustedes abren Project, se van a encontrar efectivamente ya con esta plataforma. Aquí, básicamente, lo que vamos a indicarles nuevo, y aquí ya me va a indicar el nombre del proyecto. Como estamos hablando de esta primera fase, vamos a recordar, voy a volverme aquí un poco, que la vamos a denominar prácticas fase 1. No se nos olvide. Entonces, el nombre del proyecto va a ser prácticas fase 1. El administrador, pues van a colocar, digamos, el nombre de ustedes. En este caso, voy a colocar el mío. Como administrador, cada uno de ustedes, digamos, como es colaborativo, simplemente coloquen el nombre de uno de ustedes, digamos, el que está tomando, digamos, principalmente el diseño efectivamente del proyecto para compartirlo obviamente con los demás. O sea, es colaborativo, pero digamos, cada uno no va a estar, digamos, utilizando su proyecto correspondiente y cada uno entregar su propio proyecto. Digamos que cada uno va a estar utilizando a manera de práctica, a manera de poder ir revisando que sea coherente lo que me está dando con el que le está dando a mi compañero, pero en últimas, pues deben elegir solamente uno
que es el que van a colocar efectivamente allá en Q10 en la plataforma, en la actividad que corresponda, sea la actividad 4, luego la actividad 5 y luego la actividad 6, pero donde ya cada uno va a colocar es el mismo programa, o más bien el mismo archivo como tal de project. Entonces, simplemente colocan como administrador pues el nombre de esa persona en la cual se está ya recopilando efectivamente y haciendo esa entrega para que lo puedan subir allí. Ya obviamente, en el mismo documento, como aquí ya efectivamente ya empezamos a trabajar esa parte práctica, entonces es importante que allí cuando ustedes suban la tarea, coloquen las observaciones haciendo una portada para poder tener claridad quiénes son efectivamente las personas que están trabajando sobre ese proyecto. Opción 1. Opción 2, que también es válida, si como administrador quieren colocar los nombres de todos los integrantes del grupo, también lo pueden hacer. No hay ningún inconveniente. Es decir, como administrador coloco mi nombre, coloco el nombre del compañero, si son los 5, entonces como administrador pueden estar colocando también los 5 nombres allí. No hay problema. Aquí tenemos en fecha de inicio, nos da la opción de adelante o lo podemos quitar, o fecha de término. ¿Qué pasa acá? Cuando lo quito, fíjense que aquí fecha de inicio se me cambió a fecha de término. Cuando yo le digo fecha de término es porque le doy una fecha de finalización y él empieza a partir de ahí hacia atrás. Cómo se va comportando los tiempos en que me voy demorando, pero desde la finalización hacia atrás. Es decir, para poder identificar cuándo tengo que iniciar. Me explico. Vamos a suponer que el proyecto lo necesitamos finalizar el 30 de agosto. Y no hemos iniciado todavía, pero tengo claridad cada una de las tareas. ¿Cuáles son las tareas y cuánto se me va a demorar cada una de las tareas? Si yo lo dejo aquí como fecha de término, le coloco allí 30 de agosto, empiezo a montar las tareas y él se me viene hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, de tal manera que la duración de cada tarea, la primera tarea, él me va a mostrar, vea, para que usted pueda finalizar el 30 de agosto con esa duración de cada una de las tareas, tiene que empezar, ejemplo, el 10 de mayo. Si empieza después del 10 de mayo, no va a alcanzar a finalizarlo el 30 de agosto. Esa es la finalidad de indicarle aquí en fecha de término, quitándole pues aquí hacia adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? No, vamos a hacerlo es activando la opción hacia adelante. Y esta hacia adelante es indicándole una fecha de inicio, de tal manera que ya él me muestre de ahí en adelante. Si inicio en esta fecha, por ejemplo, hoy 4 de mayo, ¿cuándo estaría finalizándome ya el proyecto? Entonces él me va a mostrar que de acuerdo con las tareas que estoy designando y lo que demora cada una de ellas, cuándo voy a estar finalizando efectivamente este proyecto. Entonces aquí claramente en el documento indicamos que ponga como fecha de comienzo el 1 de mayo. Pero al mismo tiempo recuerden que por ahí también les estaba indicando que este 1 de mayo es festivo. Entonces vamos a colocarle aquí que la fecha de comienzo es el 1 de mayo, notas, observaciones. Si efectivamente quieren hacer alguna anotación ahí, lo podemos dejar en blanco, no hay problema. Y ya aquí procedemos a decirle OK. Entonces ya hicimos la primera parte, que es indicarle el nombre de este proyecto y cuándo va a iniciar. Y ahí sí ya me trae efectivamente todo el resto del contenido para empezar a trabajar sobre las tareas. Me dice, señor, dime. Ok, hola Jaime, buen día. Listo, entonces aquí continuando, ¿qué más nos dice por acá la actividad? Nos dice que debo programar este 1 de mayo como festivo. Ah, bueno, entonces voy a calendario y voy a encontrar entonces primero que voy a determinar cómo hacer efectivamente mi jornada. Aquí voy a irme un poquito a opciones para poder configurar. Recuerden que vamos a trabajar horas por día son 8, horas por semana van a ser entonces 40, días por mes van a ser 20 porque no vamos a trabajar los fines de semana. Entonces el calendario lo vamos a dejar así, sin ningún inconveniente. El calendario que vamos a trabajar, el estándar, el 24 horas o turno nocturno, no, va a ser el estándar. Entonces aquí lo dejamos así. Ahora bien, aquí en azul él me muestra la fecha de hoy. El día en que nosotros estemos, él me lo va a mostrar en azul.
Pero claramente este proyecto debimos haberlo iniciado el 1 de mayo. Y el 1 de mayo fue festivo. Entonces, este 1 de mayo vamos a marcarlo como no laborable. ¿Sí? Y le damos OK. Listo. De esa manera, vuelvo aquí a calendario y a ver por qué no quedó. Yo le marco el no laborable, tiene que estar en rojo. Y aquí le damos el OK. Ese 1 de mayo, pues no va a ser efectivamente laborable. Ya luego que viene, siempre deben guiarse por las actividades. ¿Qué nos dice entonces aquí las tareas? Aquí recuerden que en el ejercicio, voy a volver un poco. Aquí en el ejercicio se les está indicando el caso práctico, que lo leímos incluso pues el sábado anterior. Y con base en este caso práctico, pues van a empezar efectivamente a montar las respectivas tareas. Y asignar, recuerden que lo último son los recursos. En esta primera parte no estamos realizando los recursos. Hay un área de tareas, hay un área de recursos, hay un área de seguimiento y hay un área de informe. Recuerden que para la actividad 4 es solamente las tareas, la actividad 5 es parte de una de las tareas más el área de recursos y la actividad 6 es ya complementar con el área de seguimiento y el área de informe. Entonces, en este momento vamos a enfocarnos directamente en las tareas, definir el proyecto, definir los periodos laborales generales, crear una lista de tareas. Entonces, definir el proyecto y definir periodos laborales generales ya quedó listo. Ya lo acabamos de hacer. Ahora viene el punto 3, crear una lista de las tareas del proyecto, luego organizar las tareas en fases, luego programar las tareas, luego vincular o adjuntar más información sobre tareas, luego agregar columnas de información personalizada y finalmente establecer fechas límite y delimitar las tareas. Listo, entonces antes de empezar acá con respecto a lo que nos están indicando, entonces, los periodos ya indicamos que es estándar, ya indicamos que el 1 de mayo es festivo, ya indicamos que iniciamos a partir del 1 de mayo. Ahora vamos a partir del punto 3, crear una lista de tareas del proyecto. Y esta lista de tareas, pues tiene que ser efectivamente, aquí nos da la opción, acceda a la vista diagrama de Gantt, que es, voy a volver acá un poco, seleccionar Gantt en la pestaña de tarea. Entonces aquí voy a tarea, aquí voy a Gantt, pero fíjense que él no me hace ningún cambio. ¿Por qué? Porque el solo hecho, cuando nosotros aquí entramos a nuevo, le dimos el nombre del proyecto, le dimos la fecha, le dimos a aceptar, ya él automáticamente me trajo acá. Entonces, si yo voy a tarea y voy a Gantt, no me va a hacer ningún cambio porque efectivamente ya está. Entonces, regreso acá y nos dice, ya puede comenzar a introducir el listado de tareas del proyecto. Para ello, escriba la lista de tareas en la columna nombre. Ah, bueno. Entonces, aquí es donde voy a listar todas las tareas. ¿Y con base en qué voy a listar las tareas? En lo que aquí efectivamente ya nos están dando, me voy a volver aquí un poco. Aquí nos están dando en el caso práctico cuáles son las tareas. Todo esto son tareas. Transportar, fabricar, fabricar, transportar, 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 fabricar, ensamblar, transportar, ensamblar. Sí, todo eso son tareas. Ya aquí empiezan a decirme es qué recursos necesito para esas tareas. Pero básicamente aquí en este momento, para esta actividad 4, lo que vamos a hacer es montar simplemente todas estas tareas. Antes de empezar entonces a hacerlo, ¿tienen hasta aquí alguna pregunta? De mi parte, no, gracias. De mi parte tampoco. Hasta aquí vamos claros entonces. ¿Sí? Ok, bueno, entonces continuamos. Vamos entonces ahora a incluir efectivamente las tareas que correspondan. ¿Qué nos dice aquí? Dice transportar los materiales necesarios para elaborar los componentes C y B. Entonces, transportar materiales para C y B. Esto es lo que yo voy a indicar acá. La primera tarea es el transporte de material C y D.
¿cierto? ¿Es así? Ah, no, perdón, C y B. C y B. Listo. Luego, ¿qué viene? Viene acá, fabricar el componente B. Entonces viene aquí, fabricación. ¿No te deja copiar y pegar? Claro que sí. ¿Sí? Ok. Claro que se puede copiar y pegar, pero la idea es que ustedes, que lo hagamos, digamos, para que efectivamente, digamos, tengan la claridad de cómo se trabaja efectivamente esta columna. Pero digamos, es clarísimo. Digamos, aquí dice fabricar luego el componente C. Ah, bueno, entonces este componente C yo puedo traerlo, no hay ningún inconveniente, y colocarlo acá, Ok. que no me No, dejó. Juan Carlos, por decir algo, si tú tienes organizado así, o sea, pues tu proyecto lo tienes organizado como tú no lo planteaste con ese, con ese PDF o bueno, un Word, ¿Sí? pues entonces uno puede hacer como esa lista de tareas más ágil, ¿cierto? Claro, exactamente. Es que aquí ya se le están dando las tareas. Simplemente lo que ustedes tienen que hacer es, digamos, si lo quieren tomar así, vamos a hacerlo. Digamos, aquí está, fabricar el componente B que está acá, pueden copiarlo y aquí donde está fabricación B. Ah, bueno, vamos a pegarlo entonces allí. Allí ya tienen que dar doble clic donde dice el nombre, le indican el nombre para que borren acá y le dan aquí cerrar, para que quede ya el nombre como tal. Fabricar el componente C. Luego viene transportar el componente B. Ah, bueno, entonces aquí vamos a colocar aquí transportar el componente B. ¿Sí? Sino que cuando le dan pegar, no olviden que aquí les trae este punto, dan doble clic, vuelven otra vez aquí donde dice nombre para que leen el nombre completo. Y le dan aquí cerrar, ¿sí? Luego viene transportar el componente C. Listo, viene entonces transportar el componente C. Fíjense que hasta aquí lo único que estoy haciendo es agregando las tareas. No le estamos dando todavía la duración. Él automáticamente me trae todo a un día, un día, y por eso me lo trae en interrogación, porque todavía no le hemos dado claridad de cuánto va a demorar. Entonces, a él, por defecto, traerme un día, pues por defecto, como empiezo el 1 de mayo, pero es festivo, pues voy a terminarlo es el 2 de mayo. ¿Sí? ¿A qué hora? Pues a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque un día va de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, si yo le estoy diciendo que dura un día, pero el lunes es festivo, entonces el 2 de mayo es donde realmente lo voy a estar terminando. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde, porque tengo que ocuparme el día completo. Aquí dice inicio 1 de mayo, ¿por qué? Porque efectivamente yo le indiqué al proyecto que me inicie el 1 de mayo, pero él realmente no me está contabilizando este 1 de mayo porque es festivo. Entonces me dice, como dura un día, me voy a llevar todo el 2 de mayo haciéndolo y la jornada laboral es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Por eso termino a las 5 de la tarde. Él por defecto me trae esta información con respecto a lo que me indica aquí que es un día. Luego me dice, transportar los materiales necesarios al taller de ensamble. Entonces aquí llevo una, llevo dos, llevo tres, llevo cuatro, llevo 5 tareas, ¿cierto? Entonces este es ensamble, este ya lo podemos llamar, este ya es de fabricación. Y está para elaborar el componente A. 1, 2, 3, 4, llevo 5. 1, 2, 3, 4, llevo 5. Listo. Luego viene entonces el sexto, que hace referencia entonces ya a este transporte. Transportar los materiales necesarios para elaborar el componente
O sea que este ya vamos a hablar de transportar. Este coloquémoslo acá. Para elaborar el componente A. Listo. Luego me dice, ahora sí, fabricar. Entonces, ¿qué voy a fabricar? El componente A. Entonces, aquí, fabricar. Fabricar o fabricación de A, como lo quieran llamar, fabricar A. Luego viene ensamblar. Ensamblar B y C. Ensamblar B y C. Luego viene otra vez transportar. Transportar el componente A, que es el que ya tenemos acá. Y finalmente ensamblar el componente ABC. Listo. Entonces, aquí ya tenemos los nombres de las actividades. ¿Sí? Ahí tenemos entonces, digamos ya, ese resumen. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Organizar efectivamente estas tareas de manera jerárquica. Tenemos que indicar cuáles son las tareas, cuáles son subtareas, y efectivamente empezar a darles las sangrías correspondientes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transportar este. Después del transporte, necesitamos fabricar. Pero para fabricar este componente, o sea, aquí viene a ser siendo aquí me faltó algo, fabricación del componente B y aquí el componente C. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí vamos a dividirlo entonces en dos. Aquí voy a necesitar es fabricar el componente B y luego fabricar el componente C. Entonces, acá yo puedo ingresar una fila que es la que tenemos acá. Y aquí necesitamos ingresarla. ¿Por qué no lo está aquí permitiendo? Aquí. Con la opción de nuevo, vamos a poder ingresar entonces esta otra fila. Repito aquí como lo hice. Seleccionan dónde va a hacerla, clico en el botón contrario, le dicen nuevo y va a estar en blanco. Y esta vamos a titularla fabricación B y C. De tal manera que este me queda, aquí está fabricación. Fabricación BC, de tal manera que esta me quede como principal. Y entonces, para yo fabricar BC, primero tengo que fabricar B. Ah, bueno, entonces este que voy a fabricar aquí, que es B, le voy a dar una sangría. Fíjense que automáticamente me muestra que es una subtarea de la tarea fabricación B y C. Entonces, lo mismo esta. Ah, bueno, voy a fabricar el componente C. También la voy a sangrar. Y fíjense cómo va quedando. Fíjense que aquí ya no va quedando alineado a la izquierda, sino que me lo tira un poco a la derecha. Para poder fabricar B y C, tengo que fabricar el componente B, fabricar el componente C, transportar ese componente, hace parte del mismo, lo voy a sangrar, luego voy a transportar el componente C, hace parte de esta misma fabricación de BC, lo vamos también a sangrar, y finalmente bueno, ya este A sería entonces aparte. Aquí efectivamente ya tendremos fabricación del componente B, fabricación del componente C, transporto el B, transporto el C y luego ya aparte voy a hacer el transporte efectivamente del material de corresponde a A. Luego fabrico A, voy a ensamblar ya posteriormente lo que corresponde a B y C, transporto este componente y ensamblar el componente. Entonces, aquí, fíjense que ya vamos identificando que esta sí o sí corresponde a la fabricación solamente de B y C. Los fabrico y luego los transporto. Ya por acá más adelante voy a hacer unos ensambles
de este B y C, y luego correspondiente a para unificar los tres. Pero fíjense que ya aquí ya se me independiza. Entonces ya lo podemos efectivamente dejar acá. Y fíjense que él aquí me lo resalta automáticamente en negro. ¿Qué quiere decir esto? Me muestra visualmente que es una actividad principal. Véala acá. Es el que efectivamente tenemos acá. Y aquí ya empezamos a tener todas esas otras series de subtareas que vamos efectivamente a ir realizando. Entonces, esto es simplemente de irlo haciendo paso a paso. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, hay que programar las tareas. Ya la programación de las tareas, ahí ya es empezar a indicarle cuál va a ser la duración de las mismas. Entonces, vamos a retomar acá. Me dice que transportar, me dice que profe, transportar los materiales dura un día. Aquí está un día, señora. pregunta antes de continuar con las tareas. Lo que pasa es que con las muchachas lo que hicimos para organizar las actividades, nosotros nos enfocamos así, o sea, simplemente hicimos la división del transporte de materiales al taller de fabricación, otro era la fabricación de los componentes y otro el transporte para taller de ensamble. O sea, nosotros los organizamos así. Sí. No hay ningún inconveniente porque, o sea, nosotros sí lo colocamos, sí identificamos que las actividades pues son transporte a taller de fabricación, fabricación de componentes y transporte al taller de ensamble. Y de ahí salen las subtareas, entonces transporte de material a fabricación, transporte de material BC y así pues cada una de las subtareas en lo que yo le comentaba. Exacto, es válido, porque es que nosotros podemos, digamos, manejar estas tareas en el proyecto de acuerdo, digamos, el orden que nosotros le queramos dar. Si uno desea, uno puede dejar todas las tareas de corridos, incluso sin seleccionarle subtareas. Si uno desea, puede activar, digamos, esta subtarea como ejemplo, como lo acabo de hacer, de todo lo que tenga que ver con B y C. Es decir, fabrico, transporto y ensamblo. Pero también como tú lo acabas de manifestar, bueno, yo quiero tomar todo lo que es transporte, aparte todo lo que es fabricación y aparte todo lo que es ensamble. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta ahí? Las tareas predecesoras, que es lo que vamos a ver también más adelante. ¿Cómo empiezo a activar para yo poder ensamblar el componente ABC? Tuve que haberlo transportado y tuve que haberlo ya fabricado para poder hacer el ensamble. Sí, sí, Pero ya nosotros empiezo a tuvimos en atarlo con cuenta. las tareas predecesoras. No hay ningún inconveniente. Listo, gracias. Con mucho gusto. ¿Qué más nos dice aquí el ejercicio? Bueno, vamos entonces a empezar a Profesor, una mirar. preguntita. Señor, adelante. Es que nosotros asumimos que el ensamblar B y C hace parte de la fabricación de B y C, por lo tanto, entonces simplemente esa actividad la subimos por encima de transporte A y la incluimos ahí dentro del paquete de fabricación BC. Sí, claro que también lo pueden hacer, que es lo que acabo de indicar. Si yo le cambio posición, ¿qué tengo que tener aquí muy en cuenta? El predecesor. ¿Qué debo hacer primero para poder ensamblar B y C? Entonces, para yo poder ensamblar B y C, claramente primero tuve que haberlo transportado, que aquí ya está, y primero tuve que haberlo fabricado, perdón. Primero tuve que haber fabricado B, haber fabricado C, luego haber transportado B, haber transportado C. Por ende, este ensamblar B y C lo pudieron haber subido acá, no hay ningún problema. Claro que sí, Ok, gracias. sí, no hay problema. Listo. Entonces, continuando, estamos con la asignación de los días. Transportar los materiales, me dice que dura un día. Aquí ya está un día, lo vamos a dejar como tal, un día. Luego viene, aquí voy a dar doble clic para que miren algo. Yo en la duración puedo indicarle efectivamente si es días, si es horas, si es semanas. Entonces, como el trabajo, si yo le digo un día, aquí ya automáticamente él me trae que son 8 horas. Listo, lo voy a dejar quietico. Luego me dice, la fabricación del componente B, duración fija de 3 días.
Es necesario 5 trabajadores. Lo de los recursos después lo hacemos. Fabricar el componente C me dice que es un esfuerzo fijo. Un esfuerzo fijo de 100 horas hombre. Entonces ahí yo tengo que identificar cuántos necesito para saber efectivamente cuánto me voy a demorar en hacerlo. Transportar el componente B a taller ensamble me dice que es un día. Entonces vamos a irlo haciendo acá. Esta fabricación, que se me convierte en la fabricación de B y C, va a durar efectivamente estos 3 días. Entonces, esto que tengo acá no me lo está activando porque son las subtareas a las que yo les indico efectivamente el tiempo y él me suma aquí en la fabricación cuál es ese tiempo total. Entonces me dice que fabricar el componente B dura 3 días. Ah, bueno, componente B, entonces aquí lo voy a decir que son 3 días. Y aquí ya me empieza a mostrar, fíjense que él automáticamente va sumando acá arriba. Fabricar el componente C. Me dice que fabricar el componente C es un esfuerzo de 100 horas. Entonces, esas 100 horas, teniendo en cuenta la cantidad de horas que voy a trabajar en el día. Si en el día voy a trabajar 8 horas, pero me dicen que tengo cierta cantidad de horas hombre, ¿cuántos días correspondería? ¿Quién me dice? Profe, pues en el cálculo que nosotros hicimos, nos dice que para fabricar el componente C son 100 horas hombre, ¿no? Sí, sí. Nosotros tenemos 10 operarios en el taller de fabricación, entonces hacemos ese cálculo. Por los 10 trabajadores serían 80 horas en el día y se hace la fórmula, pues usted como nos lo mostró ahí en la guía, que son 100 horas hombre dividido entre 80, nos salen 1.25 días. Es correcto, tal cual. Efectivamente, aquí estamos hablando entonces que corresponde a 1,25 días. Ustedes pueden hacer aquí la modificación y hacer lo siguiente, 1,25 e indicar días. Lo pueden hacer. Ok, aquí es por lo que lo tengo es ¿en qué? En inglés. ¿Sí? Pero ustedes pueden entrar y quitar, porque como ya están fijando cuáles son los días exactos, ustedes le pueden quitar el día de interrogación. Quien lo tenga en español, colocan la palabra días en español. Como yo lo tengo en inglés, pues aquí efectivamente ya lo sigo continuando es en inglés. Entonces, fíjense que ya 1,25 días. Listo. Luego, ¿qué viene? Transportar el componente B. ¿Qué me dice? ¿Que cuánto dura entonces el transporte del componente B? Me dice que es un día. Ah, bueno, entonces aquí lo voy a dejar ya como un día. Transportar el componente C, ¿cuánto dura? Un día. Ya lo voy a dejar entonces fijo de un día. Luego viene transportar los materiales necesarios de fabricación para elaborar el componente A, también un día. Luego dice fabricar el componente A. Ah, listo. Entonces componente A me dice que un esfuerzo fijo entre 140 horas hombre. Lo mismo, estas 140 horas tengo que pasarlas también a lo que corresponde a días porque estoy trabajando la actividad en días. Entonces, ¿quién me dice a cuánto corresponde? Profe, a nosotros nos dio 1.75 días, pero ahí también usted dice que aparte de eso es un día de secado, o sea, serían 2.75. Aquí nos está diciendo, estamos en este punto, dice fabricar el componente A, esfuerzo, 140 horas hombre, una vez fabricado, deberá permanecer un día sin moverse hasta que se endurezcan ciertos adhesivos. Ojo, una cosa es que permanezca un día para que se endurezca, otra cosa es estoy requiriendo un esfuerzo de horas hombre para ese secado. En este caso no, o sea, solamente dejamos 1.75 días y aparte dejamos el día de secado. Exactamente, ese día de secado ya digamos, lo dejamos ahí quieto, lo dejamos totalmente independiente. ¿Por qué? Porque efectivamente ahí no estoy requiriendo ningún tipo de esfuerzo de horas hombre.
Cuando yo requiero efectivamente esfuerzos hora hombre, es donde tengo que empezar a tener efectivamente la claridad entonces de los días que se me va a estar demorando. Entonces, el cálculo te dio ¿cuánto? 1,75. 1,75. Ok, si nosotros venimos acá, veamos entonces que es de 1,75. Como yo lo tengo en inglés, lo sigo utilizando aquí en inglés. Ensamblar B y C. Me dice que el ensamble de B y C es de ¿cuánto? 80 horas hombre, que equivaldrían a ¿cuánto? En ese caso, como son 5 operarios, serían 2 días. Exactamente, tengan eso presente. Dependiendo de la cantidad de operarios, cuántas necesito. Si son 80 horas hombre y son 5 operarios, recuerden que en un día son 8 horas y como son 5, son 40 horas en el día. Por ende, voy a necesitar de 2 días completos para estas 80 horas. Pero quiero indicar que son 2 días. Luego viene transportar. Voy acá. Transportar el componente a taller de ensamble. Me dice que un día. Y finalmente, ensamblar el componente A, B y C. Me dice que el esfuerzo fijo es de 60 horas, que equivale a ¿cuántos días? 1,5. Exactamente. 1,5 días. Listo. Y ahí ya tenemos cuáles son las tareas, cuál es la duración de cada una de ellas, y aquí me va indicando cuándo inicia y cuándo termina. Hasta ahí no hemos indicado todavía cuáles son las predecesoras. Por eso aquí empiezo a mirar el diagrama solamente de manera vertical. Aquí todavía no lo estoy viendo de manera horizontal, cuál efectivamente empieza a depender de cuál. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que empezar ahí a mirar? Ya efectivamente las tareas predecesoras que correspondan unas de otras. Entonces, aquí es donde empezamos a mirar. Estas predecesoras, ¿a qué me hace referencia? Me hace referencia es qué actividad yo debo hacer primero antes de efectivamente proceder a hacer esta. Entonces, esta primera, transportar material C y B, no. Esta todavía tampoco. Estas subtareas sí son las que empiezan efectivamente a tener un predecesor. Entonces, para yo fabricar este componente, ¿qué necesito? Transportar el material. Yo necesito, yo fabrico, yo transporto, o sea, yo lo fabrico, es que ya estoy en el punto. Yo lo fabrico, después de fabricarlo lo transporto y el transporte lo llevo al otro lado donde lo voy a ensamblar. Yo estoy ya directamente aquí en el punto de fabricación. Yo estoy acá, lo fabrico y después de fabricarlo lo transporto. Entonces, por ejemplo, para yo transportar el componente B, primero tengo que haberlo fabricado. ¿Cuál es esta tarea? Esta tarea o subtarea fabricar el componente B es la 3. Por ende, para yo transportar el componente B, le voy a decir que mi predecesor es el 3. Es decir, yo no puedo transportarlo si no lo he fabricado todavía. Y fíjense automáticamente lo que pasa acá. Él inmediatamente aquí se me mueve y me dice que efectivamente yo tengo que entrar a realizar primero esta para luego poder iniciar esta. Si yo no he hecho esta, no puedo arrancar con esta actividad. Si yo le doy doble clic aquí en el diagrama, aquí me dice cuál es el tipo. Este tipo hace referencia a la ubicación de esta flecha. Fin versus inicio. ¿Qué significa ese FS? FS es fin, inicio. Que me salga desde el final la flecha y me apunte al inicio de la siguiente actividad. Si yo lo pongo fin a fin, él lo que hace es mostrarme que salga la flecha desde el final y salga hasta el final de la siguiente tarea. Fíjenlo como ejemplo. Fin a fin. Pero si yo le digo fin a inicio, que es la que teníamos ahora, perdón, inicio a fin, me va a mostrar desde el inicio de esta tarea hasta el final de la otra. Entonces empieza a haber confusión. Si yo le digo inicio a inicio, me va a mostrar desde el inicio de una tarea hasta el inicio de la otra.
¿Cuál es, digamos, la más lógica y que me permite poder tener mejor visión cuando yo estoy observando este diagrama de Gantt? Que salga la flecha desde el final de la actividad anterior y me la lleve hasta el inicio de la siguiente actividad, que es esta. Esa es la que me da más coherencia, que yo estoy finalizando acá y luego voy, inicio esta acá. Lo mismo acá, para transportar el C, yo tengo que haber fabricado primero el C. ¿Y dónde está? Está aquí en la actividad 4. Esta fila a la izquierda, esta numeración me indica el número de estas tareas o subtareas. Entonces, fíjense, también va sucediendo exactamente lo mismo. ¿Qué me dice acá? Que para transportar, listo, tengo aquí el transporte del componente A, voy a fabricar A, voy a ensamblar B y C. Por ejemplo, para yo ensamblar B y C, tuve que haber primero transportado efectivamente ¿qué? Haber transportado B y C, es decir, las que corresponden efectivamente también a las 6 y a las 7. Entonces, de esa manera, yo aquí voy a empezar a poderle indicar cuáles son predecesoras de cuáles. Transportar el componente A. Ah, bueno, para transportar el componente A, ¿qué debe haber sucedido primero? Aquí me quedó 2 veces transportar el componente A. Miremos el por qué. La 7 y la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está fabricar el componente A. 8, 9, 10. Y aquí está. No, aquí no puedo contarlo así porque esta es una adicional que hicimos. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, la 6 y la 9. La 6 dice transportar los materiales y transportar el componente A. Ok, sí. Ahí sí está correcto. Para ensamblar, por ejemplo, el componente ABC. Ah, bueno, para yo ensamblarlo, pues primero tengo que haberlo fabricado y haberlo transportado. Entonces ahí es donde empezamos efectivamente a trabajarla. ¿Qué es lo principal que nosotros debemos hacer? Esto. Las tareas, las duraciones y que ya él me indique desde cuándo hasta cuándo va. No es más, que es efectivamente lo que corresponde. Voy a volver acá un poco a lo que me indica aquí de esta primera actividad. La primera actividad me dice aquí está, tan. Listo. Entonces aquí la actividad, vamos a seguirlo, vamos a revisarlo rápidamente. Programar tareas. Luego establecer relaciones de precedencia a las tareas. Listo. Entonces esas relaciones de precedencias que es efectivamente lo que estamos mirando. En esas relaciones de precedencias, ¿qué más puede suceder? ¿Quién me dice? ¿Qué más puede pasar en esas relaciones de precedencias? Lo de colocar el día de secado en la que tenía esa condición. ¿Colocar qué, perdón? El día adicional del secado del producto que tiene esa condición. Con Pero respecto no a ese día serían de los... secado, ¿no hay que adicionarlo como una actividad? como una, no, porque es que no es una actividad directa, digamos, yo fabrico y lo que hago es dejar quieto efectivamente ese ahí. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo que tener en cuenta si tengo una actividad donde esa otra es predecesora y lo que hago es agregarle el día, más no la actividad, porque yo fabriqué, ensamblé, por ejemplo, y lo único que hice fue dejarlo ahí quieto para que se seque. Cuando hablamos de una actividad es algo que yo debo realizar, algo que debo manipular. Y en ese caso no se está requiriendo cantidad de horas hombres para poder hacer esa actividad. Simplemente lo dejé ahí. Lo que sí tengo que tener presente es cuál otra actividad sigue que dependa de ese secado para ahí sí poderle agregar efectivamente un día a ese transporte. Si yo le agrego como actividad, ya lo dejaría sin recurso, que también lo puedo hacer. O sea, yo puedo optar por las dos formas. O a uno de la actividad que estoy haciendo, le sumo efectivamente un día
o simplemente lo que hago es ingresarlo como actividad, le agrego el día, pero no lo voy a agregar recurso, porque ahí yo no necesito personal que esté ahí pendiente para el secado o que esté secando, no, ese se seca es ahí solito. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta ahí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, o sea, con el tema ya, porque lo de los predecesores ya nos da pues las actividades que van entrelazadas una para continuar con la siguiente actividad, ¿no? Entonces, con mis compañeras lo que mirábamos es los tiempos, porque por ejemplo, si nosotros hacemos el cálculo para designar el esfuerzo fijo, como usted nos explica en la guía, Sí. nosotros se supone que en ese caso estamos haciendo por la totalidad de los operarios que están en cada uno de los talleres, dependiendo de las actividades que se vayan a realizar. Pero ahí nos tocaría es como ya empezar a hacer el ajuste en las fechas, porque digamos, llegó el componente B, yo me demoro 3 días. Para esos 3 días se necesitan, si no estoy mal, 5 operarios. Entonces, para la siguiente actividad, que es fabricar componente C, yo ya no tendría los 10 operarios, sino solo tendría 5. Ya tendría que empezar como a hacer el cálculo y a empezar a designar bien los recursos para que no el proyecto como tal no te sobrecargue sea viable. recursos. Y no te vaya a sobrecargar recursos. Hay algo importante que tú acabas de mencionar, porque resulta que para yo fabricar el componente, digamos, en el ejemplo que tú colocaste, necesitas 5 recursos. ¿Dónde? ¿Dónde necesito 5 recursos? ¿En el transporte? No. ¿En la fabricación? Sí. Pero en el ensamble también. Pues resulta que, ¿qué es lo que también sucede? Una cosa es cuando yo tengo 2 actividades simultáneas donde en ambas necesito recursos y otra cosa es donde una actividad es precedente de la otra. Cuando yo tengo la actividad precedente de la otra, no estoy doblando los recursos porque los recursos que estoy utilizando para que me fabrique, ya luego ¿qué hago? Esos mismos recursos son los que traslado a otra fecha diferente para que me ensamble. La fabricación y el ensamble no los estoy haciendo simultáneamente. ¿Sí me hago entender? En ese punto sí, porque son 2 talleres diferentes y hay cantidad de operarios diferentes. En el de fabricación de componentes hay 10 y en el de ensamble hay 5. Según la guía está designados así, 10 para un taller y 5 para el otro taller. Entonces, cuando se hace esa tarea predecesora, no hay inconveniente porque uno tiene operarios diferentes, no lo sobrecarga. Si no es, por ejemplo, en el de taller de fabricación, porque tenemos 3 componentes, componente A, Sí. componente B y componente C. Entonces, ahí nos dice, para componente B se requieren 3 días y 5 operarios. Para el componente C nos dice que tiene un esfuerzo fijo de 100 horas hombre, que si hacemos el cálculo sale 1.25, pero Correcto. tomando los 10 operarios, que entonces en este caso no sería así, porque si ya tomamos 5 que están fabricando la pieza B, nos quedarían 5 para la pieza C. Entonces, ahí es donde la duda que nosotros teníamos, tenemos que empezar a organizar el recurso humano para ver tantas personas están en este, me sobran tantas para este. Exacto. Que esa parte ya es lo que viene, digamos, aquí lo que acabamos de hacer es lo que corresponde a la tarea 4. Luego que viene la tarea 5, voy a abrir un poco la agenda de actividades. En la tarea 5 es continuar con, o sea, haciendo toda esta parte de tareas, estamos haciendo la actividad 4 y estamos adelantando parte incluso ya de la actividad 5, que es donde estamos programando tareas, vincular o juntar más información, agregar columnas si la necesitamos, establecer fechas límites y limitar tareas. Pero ya luego viene, ahí sí, el área de recursos. Porque es que para yo asignar aquí un recurso, voy a venir acá al project, yo empiezo a abrir aquí la columna y yo aquí en el nombre del recurso, yo aquí no le indico operario, ejemplo, ¿sí? Yo aquí en recurso, yo no lo voy a indicar. ¿Por qué? Porque todavía no lo tengo. Fíjate que aquí yo no tengo todavía para colocar el recurso, porque para yo poder venir a mostrar
estos recursos, venir a activarlos, yo primero tengo que venir aquí a la pestaña recurso y primero tengo que agregar los recursos. Aquí es donde voy primero a agregar todos los recursos que necesito. ¿Cuáles recursos? Los que aquí me está indicando la actividad. Aquí la misma actividad desde un comienzo me muestra los recursos que voy necesitando. Aquí puntualmente ya me dice, en el taller de fabricación, 10 personas que trabajan según un turno de 8 horas. Entonces voy a tener 10 fabricantes, 10, voy a tener 5 de montajes, voy a tener un camión. El camión también es un recurso para poder efectivamente transportar, ¿sí? Luego, ¿qué viene? Ah, bueno, esto sí es lo que ya hayan hecho, calcular efectivamente las duraciones de las tareas. Y una vez tengamos aquí todos estos recursos, ahí sí ya yo vuelvo a la tarea. Cuando vuelva a la tarea, vengo aquí al nombre del recurso y cuando lo habilito, aquí él me va a listar todos los recursos. Y aquí es donde yo entro y selecciono qué recurso es el que necesito utilizar para esta tarea. Pero primero tengo que venir e ingresar todos los recursos, los nombres, el tipo de recurso, si es de material o de trabajo. Entonces, en el caso, digamos, del camión es de material, en el caso de una persona es de trabajo. La dirección, digamos, del correo, las iniciales, digamos, de esa persona, lo que nosotros queramos ingresar. Las unidades máximas es, digamos, si va a estar tiempo completo, si va a estar medio tiempo, cuánto lo voy a pagar, el valor de la hora, el valor estándar, la tasa de sobretiempo, es decir, si va a trabajar 8 horas, pero resulta que necesito que me trabaje 10 horas, por esas 2 horas adicionales, ¿cuánto lo voy a pagar? ¿Cuánto es el costo por uso? Y estos costos los van a sacar teniendo en cuenta que cada operario se gana el salario mínimo vigente actual. Vamos a trabajarlo, que creo que eso sí no lo indique acá. Pero como todavía nos falta indicar la parte de recursos, ya en la parte de recursos, cuando veamos el EVAC este sábado, les voy a dar las indicaciones del sueldo que efectivamente va a tener cada uno de ellos para que efectivamente puedan proceder a ingresar esta información acá. Digan que prorrateado. O en fin, en este caso sería al final, es decir, prorrateado, ¿qué significa inicio? ¿Qué significa y fin? Inicio es que lo voy a pagar por adelantado, fin es que lo voy a pagar al final después de, y prorrateado es que a medida que vaya adelantando trabajo, al mismo tiempo lo voy a ir adelantando trabajo, lo voy adelantando el pago. Entonces podemos dejarlo, el pago sería, digamos, para el fin. Calendario base se mantiene el estándar. Entonces, acá es donde yo primero tengo que recurrir a ingresar todos los recursos para así posteriormente proceder con lo que corresponde, aquí a designarlas a cada una de estas tareas. ¿Sí? Preguntas. Última pregunta, que son las 10 y ya me conecto con otro Por mí lado. ya quedó claro, o sea, teníamos en las dudas porque ya nos estábamos adelantando a la siguiente actividad y no teníamos como claridad en eso. O sea, ya Exacto. la entrega de este ya la tenemos. Oído, si se van a pregunta. adelantar, si se van a adelantar la siguiente actividad, deben tener ya un segundo archivo llamado prácticas fase 2. Profesor, Ya, ok, Señor, gracias. una con mucho pregunta. gusto. Usted nos dijo que nos iba a entregar una información para que miráramos, no sé cuál fue creo que es la de cómo queda el gráfico o algo así. Sí, pero efectivamente es lo que acabamos de hacer acá. Ya lo resolvimos. ¿Cómo va quedando? Pero es que la clave está ahí en la última actividad y en la fabricación de la actividad, en la fabricación del producto A, que ahí hay que colocarle como un día más por la cuestión del secado, y en el componente B también tiene una restricción de que debe haberse hecho la mitad de los componentes del ensamble de los productos B y C. Entonces ahí era como los dos factores ahí claves para dejar Claro, para ese la cronograma. extensión, exacto, para la extensión del día. Entonces, no se preocupen. Digamos que aquí lo importante es que ya tengan ustedes claridad cómo resolver efectivamente esta tarea
Y a más tardar el día de mañana, porque ya entro a EVAP de otra materia y esta tarde tengo presencial clase con la otra universidad. Entonces, a más tardar el día de mañana, les estaré colocando dentro del material de apoyo y también al WhatsApp del chat de grupo, les voy a colocar todo esto en una imagen para que ya ustedes vean cómo queda. Ok, profesor, gracias. Claro que sí, Henry, con mucho gusto. Entonces, si no hay más preguntas, mil bendiciones para todos. Aquí ya dejo de compartir. Joana, Muchísimas gracias, profe. tienes la mano levantada, Joana, adelante. Sí, yo le quería preguntar el tema de la última actividad para ensamblar ABC, porque tendríamos que coger en la mitad de A. Entonces ahí, ¿cómo hacíamos la restricción? Listo, o sea, por eso les digo, no se preocupen porque ya vienen eso en las otras actividades que tenemos ya para ir efectivamente ajustando. Digamos que para esta actividad 4, por lo pronto, es la designación de las tareas y la asignación de los días y la asignación de las precedencias. ¿Cuál precede a cuál? Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Bendecido día para todos. Un abrazo. Hasta luego. Listo, Gracias. Carlos, Chao, profe. gracias. Gracias. Chao, Feliz día, compañeros. compañeros. Chao.